no competían. Y además, él impulsó algo que considero totalmente negativo para el deporte en general, que es el amateurismo. ¿Por qué es negativo? Porque antiguamente, en las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, solo podían competir los hijos de los ricos. Claro. Aquellas personas que tenían que trabajar para mantener la casa no podían ser deportistas profesionales de ninguna especialidad. Aunque fueras jugador de béisbol, jugador de fútbol americano, de lo que sea, y deportes que no participaban entonces en los Juegos Olímpicos, no podías trabajar, no te permitían competir. De esta manera, insisto, las ventajas eran para los ricos, aquellos que no tenían la necesidad de salir a ganarse el pan, ¿no? Porque tenían era abismal. Imagínense ustedes, una persona tiene que trabajar 10, 12 horas en ese entonces, dormir y también entrenarse. Necesita un día de 48 horas. Claro, no se puede. Entonces, si bien ha habido triunfos de personas pobres, el caso de Jesse Owens en Berlín 36, eran notables atletas, pero no fueron la mayoría. Son casos contados. Son casos contados, claro. Y Además la hipocresía. Tanto, en la Argentina por lo menos. Cuando uno analiza los deportes extremos o los deportes no regulares de equipo, como por ejemplo el fútbol o el básquet, mismo el tenis, en la historia afortunadamente ha cambiado ahora, pero históricamente era un deporte de élite. El fútbol no creo. No, el tenis. El tenis. Pero una cuestión de gustos a lo mejor. Sí, bueno, yo siempre digo que Abebe Bikila, era un corredor etíope, ganó los Juegos Olímpicos, la maratón de los Juegos Olímpicos de 1960, descalzo. Resulta que la empresa Adidas regalaba o prestaba las zapatillas a los corredores. Este muchacho fue, no había ninguno de su talle. Bueno, corro descalzo porque total yo estoy acostumbrado a correr descalzo. Y ganó el maratón descalzo. Con lo cual, él solamente necesitaba un pantaloncito y una remerita, y ni siquiera eso, claro, ¿no? Eso solo para salvar el pudor. Ahora bien, para practicar los Juegos Olímpicos de Invierno, que yo en el trabajo no los he tratado y explico en el prólogo por qué, ahora también lo voy a hacer. Los Juegos Olímpicos de Invierno requieren, primero, que el país tenga nieve. Claro, para que sea algo popular, masivo, ¿no? Segundo, gastar fortunas en tablas, esquíes, ropa especial para mojarse, o mejor dicho, para no mojarse, guantes, cascos, antiparras, etcétera. Por lo tanto, me parece que son hoy el último bastión del deporte elitista, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Invierno, porque además, bueno, en África, por ejemplo, no hay nieve. En la mayor parte de Sudamérica no hay nieve, ¿no? Brasil, por ejemplo, ningún brasileño podría competir. Sí hay algún hijo Igual de ricos. Hubo algunos. Claro, porque hay hijos de ricos que vienen a disfrutar de la nieve a Bariloche, o claro, van a los Pirineos, o a Austria, o a Italia, ¿no? A Cortina d'Ampezzo, y ahí sí practican, y a lo mejor son muy buenos, pero porque son millonarios. Claro. Y termina con una de estas, o de los grandes atractivos que vos marcabas al principio, que es que los Juegos Olímpicos unen a todos los países del mundo. Claro, los de verano. Por supuesto, los de verano. Vos vas a Río de Janeiro, a las playas, ves a los chicos prácticamente desnudos corriendo atrás de una pelota, descalzos. Claro. No necesitan otra cosa para disfrutar del deporte. Por eso creo que sí son elitistas. Pierre de Coubertin tenía una posición muy rígida en ese sentido, que no comparto para nada, porque no permitía el desarrollo de los mejores, sino de los más pudientes, que no es lo mismo. Seguro que no. No es lo mismo. Y bueno, surgen casos a la mente rápidamente. Bueno, Maradona, ni ¿A hablar. la mente de quién? Bueno, ¿De usted? de cualquiera. Muy bien. Los mejores no siempre son, o no tiene nada que ver con el poder económico. Bueno, Maradona, ni hablar. Sí, por supuesto que sí. Recuerden que Messi no podía pagar, la familia no podía pagarle el tratamiento que necesitaba para mejorar crecer. su talla pequeñita. O sea que también estaba en una situación, no tenía el nivel de pobreza que sufrió Maradona o Carlos Tevez. Bueno, estaba en una situación que no era la mejor para que el chico después terminara siendo un deportista. Si no, se habría quedado en la Argentina, quizá. Sí, seguramente. Hoy estaría a las órdenes del Tata Martino, supongo. Así es. Y nos contabas recién, Luciano, acerca de que han evolucionado los Juegos Olímpicos. Sí. Pero ¿qué mantienen de aquella esencia de los principios, de lo que hablabas antes, por ejemplo, del padre de Alejandro Magno, del hecho de la importancia a nivel poder político, social, de quienes participaban de esto? ¿Qué se mantiene de esos orígenes en la actualidad? ¿O qué se mantendrá en Londres 2012? Yo creo que siguen siendo
un lugar de confraternidad universal, ¿no? A pesar de todo, a pesar de la política, de los sponsors y demás. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se hacían en medio de una tregua. Las polis, las ciudades-estado griegas, habían firmado un acuerdo que durante la realización de los Juegos estaba prohibida cualquier guerra, cualquier combate, no se podía atacar una ciudad a otra. Y solo se destinaba a disfrutar de esos Juegos. Algunos iban, evidentemente, y otros, bueno, después se quedaban en las ciudades y recibían las noticias. Hoy en día creo que hay un poquito algo de eso, me parece que ese espíritu está bastante presente. Hay mucha camaradería en la Villa Olímpica entre los atletas, muchísima, sobre todo en aquellos deportistas que no son tan profesionales, ¿no? El ejemplo más claro es el de los basquetbolistas de la NBA, que van a participar siempre en los Juegos Olímpicos y piden estar en la Villa Olímpica. Ellos no quieren irse a un hotel. Hay deportistas que sí, van a hoteles de lujo, se pueden dar ese lujo, costearse esas cuestiones pomposas, pero hay otros que no. Hay otros que disfrutan de esa camaradería, de ese contacto permanente. Los tenistas, ¿no?, que son deportistas de élite, los basquetbolistas digo, de la NBA, que disfrutan mucho de eso. Y eso está reflejado, sin dudas. Y seguramente habrás descubierto miles de historias insólitas de los Juegos Olímpicos. Te pido que nos cuentes, aunque sea una o dos, bueno, como adelanto. El ganador del primer maratón, que fue un griego llamado Spiridon Lewis, tuvo tiempo de detenerse al costado del camino, tomarse 2 vasos de vino con una paupiana que había allí, y continuó su marcha ganadora hacia el Estadio Olímpico. Qué fenómeno. Ese es uno. Con competidores, no como... Claro, no como Nerón. No, en este caso lo hizo en buena ley. En buena ley, en claro. buena ley y por supuesto bien provisto, ¿no? Imagínense, uno dice vasos de vino, pero estaba sediento el hombre, había corrido casi 40 kilómetros, ¿no? Se entiende. Igualmente en el último, Usain Bolt, medio que en un momento cuando está por llegar, afloja un segundito, ¿no? Usain Bolt, estamos hablando de un de la velocista. última, sí, claro. Sí. Bueno, hay una floja. ¿Vos querés decir que Spiridon Lewis tomó el vino veloz, por ejemplo? O el café veloz que decía que sea Maradona. En otro juego olímpico, un muchacho africano fue a San Luis 1904, Estados Unidos, a correr también el maratón. Y estaba punteando la prueba, venía muy bien, y justo cuando falta nada, 4 o 5 kilómetros. Imagínense que en esa época no había un circuito como el de hoy, con vallas, con policía, con la moto adelante, no, eso no existía. De hecho, había pocos automóviles en esa época. Este hombre va corriendo por ahí por el camino de tierra y se le cruza un terrible perro con baba, con espuma en la boca, rabioso, y lo empieza a correr. Y el tipo, después de correr casi 40 kilómetros, tiene que frenar y empezar a correr en sentido contrario porque lo perseguía el perro. Se tuvo que meter en un maizal, correr como 2 kilómetros para atrás. Y ahí dio todo un rodeo y volvió a la competencia. Y salió noveno, pero hubiera ganado la competencia. Esas cosas raras que tiene el deporte, ¿no? Otra muy interesante, ya que hay una señorita presente, la voy a contar. La final de los 100 metros femeninos de Moscú 80, ¿no? Una atleta rusa y una atleta alemana oriental llegan juntas a la meta. Los jueces piden el photo finish, ¿no? Que son una serie de fotos que marcan cómo fueron entrando los cuerpos de los participantes, cómo fueron cruzando la línea de llegada. Miran, las cabezas estaban juntas. Miran, los hombros estaban juntos. Los brazos casi idénticos, en la misma posición. Las piernas igual, la cintura igual. Pero ganó la rusa. Epa, ¿por qué? Porque pasó? tenía el pecho un poco más grande. O sea, porque era un poquito más muy pechugona. Bien. Ganó por ese. Por algo tenía que decidir. Era eso una moneda. O la medalla al push-up, no sabemos todavía. Pero por esa circunstancia. Historias insólitas de los Juegos Olímpicos que reflejás en este libro, que viene con mucho éxito. Bueno, hubo recomendaciones de Víctor Hugo, de Rial, de Nacho Guano. Sí, no sé si es que me quieren mucho o estaban todos medio... No, les ha gustado. Por ejemplo, a Jorge Rial lo recomendó antes de que yo le mandara el libro. No sé si lo habrá comprado o qué. Bueno, Víctor Hugo siempre invita a charlar. Estuvimos mucho tiempo en el programa. Le gusta. Y después escuché el otro día de casualidad que estuvo comentando y leyó una de las historias.
Y les gusta mucho este tipo de trabajos a Víctor Hugo. Bueno, a la Pehue también, a Choguano, en fin. Es algo diferente también. No, es original el libro. Acá ya me dijeron todos ustedes que lo iban a comprar. Sí. Por supuesto. Se me ocurre esta pregunta, porque hablabas de los deportes... Hay que darle de comer a mi hijo. Tengo que pagar el jardín ahora a principio. Y hablar, vamos a colaborar seguramente. Con los gastos que hay. Y hablabas de los deportes que más allá del fútbol están teniendo quizá alguna popularidad en nuestro país. Y se me ocurre pensar que uno de ellos en la última década quizá es el rugby. Que el rugby no es deporte olímpico. No, por ahora no lo va a hacer porque no participan las mujeres. Por ese motivo nada más. Un deporte para adquirir categoría olímpica actualmente tiene que tener una cierta presencia en todos los continentes. ¿Sí? Sí. Una cierta cantidad de federaciones por continente, o sea, individual por país, además de la federación continental, quiero decir, ¿no? Es decir, una federación continental con una cierta cantidad, no hay un número fijo porque no todos los continentes tienen la misma cantidad de países. No, seguro. ¿No? Y además debe ser practicado de igual forma por hombres y mujeres. Bueno, algo muy distinto a lo que pensaba Pierre de Coubertin. Claro. Muy distinto. ¿Qué pasa con el rugby o qué pasa con el polo? Que son dos de esos deportes en los que, bueno, el polo, Argentina ha ganado medalla de oro en polo en París 1924, un deporte que después se discontinuó, a pesar de que hay muchos deportes ecuestres en los Juegos Olímpicos. Sí. El rugby también fue deporte olímpico. Tenía en ese momento poca aceptación. Y políticamente hay que tener en cuenta que el rugby sufrió lo que se llama el apartheid en Sudáfrica, que eso un poco mermó, ¿no? Sí. Hubo muchos países suspendidos por todo ese problema político. Lo contó Lofreda, que fue a Sudáfrica, aquella selección que era apoyada por los blancos y los negros querían que gane el rival de Sudáfrica. Claro, sí. Bueno, se ve un poco eso en la película de Clint Eastwood. Sí, no me acuerdo el nombre. Invictus. Lo que esa película no cuenta es que a los neozelandeses, al equipo de All Black, la noche anterior les dieron comida con no un café veloz, sino todo lo contrario, y los grandotes de los neozelandeses habían pasado toda la noche con una colitis infernal. Bueno. Por eso es que pierden la final con Sudáfrica, un equipo que en los papeles era mucho menor. Y estaba Lomu, era el mejor, no sé si era el mejor jugador, pero sí era imparable por su fortaleza física y su velocidad, y parecía el canario Tweety más o menos. Blandito estaba. Sí, claro. Pero ibas al rugby, decías. Sí, no, me refería a esto de que quizá tendría ese atractivo, o sería uno de los deportes con atractivo en el Juego Olímpico si estuviera, ¿no? Si tuviera la posibilidad de El problema del rugby es que tiene muy poca participación en Asia, en África es nula, salvo Sudáfrica, por supuesto. Y en América casi, ¿no? Y en América es casi nula. Y además no participan las mujeres, como te decía. Entiendo yo que hay una liga muy incipiente en Inglaterra. No sé si hay algo en Oceanía, francamente no lo sé. Y en Argentina hay algunas chicas que juegan, pero no se le puede dar un carácter serio al asunto. Claro, por eso. Por lo tanto, lo veo muy difícil en principio. Puede que cambie la carta olímpica, francamente no lo sé, eso puede evolucionar. Así que bueno, otros deportes que son muy populares y que están prohibidos son los deportes motor. Claro. Que tampoco lo habías tenido en cuenta. Todo lo que no sea tracción a sangre, ya sea humana o en el caso de los deportes ecuestres, no están permitidos en los Juegos Olímpicos. Sí hubo una carrera de barcos, si no me equivoco, en Londres 1908, pero fue una especie de exhibición y nunca más se volvió a utilizar. Nunca fue como una competición, digamos. Y no sé, yo la verdad creo que está tomada como algo oficial, pero fue por única vez. Claro, tipo exhibición. Tengamos presente que hablamos de 1908, seguro, 1900, ¿no? Que los motores, los autos a motor y los barcos a motor recién estaban empezando a caminar, ¿no? Totalmente. Si me permite antes de la Primera Guerra, como para tratar de ubicarnos dentro del contexto. Luciano, un placer tu presencia en Radio Punto. Muchísima suerte con el libro. Gracias por esta clase de periodismo deportivo. Y suerte con Chacarita. No quería tocar el tema, pero se me está complicado. Mire, yo hay dos cosas que he hecho mal en la vida. Una es hacerme hincha de Chacarita, la otra es haber sido profesor de ustedes en la universidad. Pero bueno, uno paga por los errores en la vida. Así que en algún momento la voy a tener me lo van a cobrar y con creces. ¿Qué voy a hacer?
Un placer, Luciano, mucha suerte, gracias por acercarte a la radio. Luciano Bernique, autor de Historias Insólitas de los Juegos Olímpicos en este año 2012, cuando faltan poquitos meses para que llegue agosto con Londres 2012, entonces los próximos Juegos Olímpicos. Pasaron 37 minutos de las 2 de la tarde, 21 grados 4 la temperatura en Capital y alrededores. Estás escuchando AM 1280, Radio Punto. Estás en punto medio.